Hoy vengo a decir una verdad como un templo, que me meterá en problemas seguramente, pero merecerá la pena, porque estoy muy inspirada por una gran mujer de la que voy a hablar, que también se metió en problemas, pero nunca se cayó. Y es que no es una opinión, es un hecho, que faltan mujeres en nuestra literatura. Bien, a ver, no faltan mujeres en nuestra literatura, siempre han existido. Lo que pasa es que, como yo denuncié una vez y me metí, insisto, en problemas con eso en mi TFG, la literatura las ha borrado. Cosillas, que una piensa a veces. Hoy, gentecilla, quiero presentaros a una de las mujeres más importantes de la literatura española y la que más admiro de todas las personas espirituales, de todos los santos y de todo en el mundo. Y esa es Santa Teresa de Jesús. Vale, antes de que tengas algún tipo de prejuicio, de que digas con esto de que va, Santa Teresa a mí ni me va ni me viene, yo pensaba que iba a ser otra mujer. De verdad, nunca subestimemos el poder de Santa Teresa y su literatura, porque es una gran literatura que debe ser estudiada y debe ser analizada, y sobre todo ella como mujer es, bueno, o sea, increíble. Yo no tengo nada que objetar. Vale, a ver, pongamos las cosas en contexto. Es muy importante, queridos míos, que en la literatura pongamos siempre un contexto, siempre busquemos o aclaremos por qué se escribe una obra, en qué momento, cuándo y por quién. Eso es muy importante. Entonces, para analizar la obra de Teresa y la obra de cualquier autor o autora, tenemos que poner un marco contextual que nos aclare y que le dé valor a esa obra. Porque, como yo siempre digo, la literatura sin contexto son solo palabras. Especialmente la grandeza de Santa Teresa se comprende gracias al contexto histórico. Y es que ella vivió en un siglo en el que nada ni nadie se lo ponía fácil. Santa Teresa nace en Ávila, España, a principios del siglo XVI, un siglo que no es ni de lejos como en el que vivimos ahora. Eran tiempos muy complicados, especialmente para una mujer, e incluido para una monja. Sí que es verdad que la población, el 10% más o menos era el clero, y había una conciencia más cristiana, y no había tantos movimientos ni tantas religiones en nuestro país como tal, pero había una mayoría absolutamente cristiana católica, y esto, pues, la sociedad se veía de una forma muy completamente distinta a la que entendemos hoy en día. Es un tiempo en el que la Iglesia está muy dividida. Lutero aparece y se empieza a fragmentar la Iglesia y a cuestionar la Iglesia católica, cosa que genera, como ya sabemos, muchas guerras y mucha disconformidad. Bajo toda esta disconformidad aparece Teresa. ¿Teresa qué hace ante esto? Teresa se aferra con profunda fe y profundo fervor al Evangelio. El Evangelio es la clave para cualquier cristiano, para cualquier persona que tenga una espiritualidad cristiana en ese sentido. Esto es algo que acoge Teresa con muchísima ilusión y muchísimas ganas, y se ve reflejado a lo largo de toda su obra. Santa Teresa también vive en un mundo en el que hay muchísima corrupción, falta absoluta de valores humanos, de derechos humanos, de todo tipo. Empieza a haber casos de esclavitud en América, por supuesto. Las clases sociales están súper marcadas, es decir, si yo soy noble y tú eres pobre, te lo voy a hacer saber de todas maneras posibles. De verdad se trataba a la gente como seres inferiores. Esto es algo que a Teresa le afecta muchísimo. Desde el principio vamos a ver que es una mujer muy humana y muy comprometida con el mundo, pese a que ella venía de una clase alta, ¿no?, como es la nobleza. Y también se enfrenta a una de las cuestiones que abarca toda nuestra historia, el machismo. El machismo en aquella época era feroz, especialmente con las mujeres que pensaban y que escribían y leían, y Teresa era precisamente una de estas. La Inquisición, todos conocemos más o menos a la Inquisición, estaba de por medio. El problema con la Inquisición, varios problemas con la Inquisición, era horrible. No permitían a nadie salirse de lo que ellos consideraban correcto dentro de lo religioso. Sí que es verdad que en esta época empiezan como a resurgir movimientos y posturas y gente como muy, vamos a decir, gurús de la fe. Y entonces la Inquisición da por hecho que Santa Teresa, al ser un alma libre y al ser una mujer que escribe, y ser una mujer con tanta capacidad y tanta valentía y fuerza, da por hecho que es una pseudomística y la persiguen. Por eso Teresa se enfrenta desde el principio con muchísimas trabas para ser ella misma, para lograr escribir y expresarse, y para ser una mujer libre, cosas que vemos ahora fundamentales y que luchamos por ellas.
Por eso es tan importante verla en ese contexto, porque pese a todas esas trabas y pese a todos esos problemas, ella siguió en adelante con su misión, bailando con el espíritu, era lo que ella era, una mujer libre. Así que por eso, antes de prejuzgar a Santa Teresa y dar por hecho que es una monja más, una mujer, una monja sí, pero fundadora, la única mujer que ha fundado una orden masculina, los carmelitas descalzos, mística, doctora de la Iglesia, gran escritora e incluso mucha gente la considera la primera feminista de la Iglesia católica. Entonces os estaréis preguntando, ¿qué tiene de especial la literatura de Santa Teresa? Pues realmente no es que tuviese florituras, ni grandes metáforas, ni adivinaciones, ni recursos literarios como otros grandes de su época, que sí que eran muchísimo más poetas para ese sentido, o que tenían como más habilidad del lenguaje. Lo que caracteriza a Santa Teresa es que es clara, concisa, sencilla y humilde. Su literatura es de lo más sencilla, pero a la vez lo más experimental, profundo y personal de lo que tenemos en cualquier libro que podamos encontrar sobre mística. Y eso es lo que le hace grande, le hace ser una de las grandes místicas de nuestra literatura. Y esta literatura es muy importante porque refleja el alma y refleja la preocupación social que tiene una monja del siglo XVI por el mundo en el que vive. Es espontánea, es sencilla, pero es tremendamente profunda y de una inteligencia abismal. Es decir, es como la primera persona que logra guiar a otras personas, especialmente a las monjitas, por el camino de la espiritualidad. Por supuesto, todo tiene un componente muy religioso y muchos y muchas de vosotros quizás seáis ateos o agnósticos, pero sí que es importante reconocer este hecho, pues lo que nunca se va a poder debatir es la propia experiencia. Y esto Santa Teresa lo logra, pero vamos, o sea, es fantástica. El único problema que le veo a Santa Teresa, y esto lo dijo una vez un chico en un retiro espiritual, me río porque en realidad reflejó un sentimiento que yo tenía por dentro. Dijo, yo a esta señora es que no la entiendo. O sea, a ver, yo quiero entender que esto es por lo que yo pienso también. El único problema de la literatura de Santa Teresa es que está en castellano antiguo. Pero hay muchísimas ediciones de sus obras que están tremendamente bien explicadas. Ella también era muy espontánea. O sea, parecía que en vez de estar escribiendo, te estaba hablando directamente. Porque muchas veces lo que hace Santa Teresa es escribir algo, luego en unas líneas siguientes vuelve a ese algo y dice, por cierto, es lo que quería decir en este punto que había dejado en la octava. Y toda Santa Teresa, por favor, ordenadlo todo, no me estoy enterando de nada. Algunas de sus mejores obras, que hay muchísimas, insisto, y yo os voy a recomendar 3, que yo creo que son las que más hablan de ella, o al menos las que más pueden ayudarnos. Una es La vida de Santa Teresa, que es un poco su autobiografía. El segundo es El camino de perfección, y el tercero, y yo creo que es uno de los más originales y más bonitos, es el de Las moradas. Es que Santa Teresa habla de que todas las personas, independientemente de que nosotros creamos o no, todos tenemos una trascendencia y todos tenemos un castillo interior que debemos cuidar, amar y respetar. He de decir que la mayoría de profesores que he tenido yo de literatura adoraban a Santa Teresa y la mayoría eran ateos, pero todos adoran a Santa Teresa y todos se saben al menos una frase de Santa Teresa, y es porque cala muchísimo y ayuda muchísimo también a reflejar nuestra cotidianidad. De las cosas que más me han servido de Santa Teresa son sin duda sus 3 humus. Humus viene de humus, no es el humus del Mercadona, humus es tierra. Entonces las 3 humus son humor, humanidad y humildad. El humor, básicamente, Teresa nos decía que nos riésemos, ríete de nariz. Pues Santa Teresa nos dice, cálmate, ríete de ti mismo, ríete de la situación, ríete de todo. Si al final, con humor, la vida pasa más amena, pasa más mejor. Esto es una cosa que también me recomendó mi psicóloga, o sea, que todo va ligado en el fondo. Santa Teresa era una visionaria de la salud mental, yo estoy muy de acuerdo con esto. Nadie me va a cambiar la opinión. La segunda es la humanidad. Insiste mucho en que las personas se mezclen, que tenemos que vivir en el mundo y tenemos que vivir por los demás. Por eso Santa Teresa nos invita y nos impulsa siempre a mezclarnos con el resto, incluso con aquellos que están fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Su vecina del cuarto que mira, no me cae muy bien, pero le voy a subir unos huevos. Pues así. Y la tercera, que yo creo que es su palabra favorita, es la humildad. Santa Teresa trabaja muchísimo la humildad y creo que es un don impresionante y que cuesta muchísimo trabajar. Yo creo que en este mundo de tanto yo, que Santa Teresa nos dirá,
cállate, sé un poquito más humilde, pues nos viene a todos de perlas. Y ya una cosa que quería yo comentar es que su obra no es tan solo espiritual, sino que es profundamente feminista. Y esto es algo que muchas veces no sienta bien, ni para un bando ni para otro. Yo he llegado a escuchar gente que decía, no, es que Santa Teresa en realidad es que es una paleta porque escribía mal y se copiaba de poemas y tenía faltas de ortografía. Claro, yo cuando esta gente me viene y me dice eso, digo, es que tú no has entendido nada, de verdad. Tú no sabes lo que es vivir en el siglo XVI, aguantar comentarios como este y tener la Inquisición aquí todo el día. Y sobre todo también he escuchado algunos argumentos que me duelen un poco de algunas feministas que piensan que Santa Teresa tan valiente y tan fuerte no era, porque era una persona sumisa y que amén a todo lo que decían sus confesores. Las pruebas que sacan de esto es sencillamente haber leído 2 cartas de ella, obviamente contradiciéndose todo el rato. Teresa jugaba mucho a esto. Teresa jugaba a decirle al confesor sí, y así todo el día. Entonces Santa Teresa era muchísimo más inteligente que ellos. Y obviamente era partidaria de que la mujer pudiese pensar, de que la mujer pudiese tener una participación más grande en la iglesia y que la mujer pudiese hacer oración interna. Pero en aquel entonces, entre la Inquisición detrás, ahí, les decían a las mujeres que no podían tener algo tan básico como oración interna. En fin, que me enerva muchísimo, me da mucha pena. Santa Teresa escribía para sus monjitas, por ejemplo. No escribía para ser la número 1 en las revistas, ni para hacer esto, ni para hacer lo otro, y soy la gran teóloga, no, en absoluto. Ella escribía para un grupito de monjitas que iban con ella, para explicárselo a sus hermanas. Esto era bellísimo. Y a las mismas monjas que les dio una segunda oportunidad, porque insisto, por aquel entonces en los conventos había diferencias entre clases sociales, y Santa Teresa elimina esto de raíz, elimina toda la hipocresía. Dice, tanto pobres como ricas somos hermanas y nos debemos a nosotras y debemos cuidarnos entre nosotras. Y sobre todo, escribe para ellas, escribe para hacerlas comprender y muchas veces para explicarles cosas que quizá no tendrían la misma accesibilidad, ni la misma inteligencia, ni las mismas oportunidades que había tenido Santa Teresa. Entonces no solo era una gran mujer y valiente para ella misma, sino que también lo era para su comunidad. Era una comunidad que, insisto, femenina, muy de las mujeres y muy de mujeres que por desgracia seguramente no tendrían las mismas oportunidades. Así que sí que estaba haciendo una gran misión. Rompió además los moldes de una forma que a día de hoy nos parece ridícula, pero es que escribir era un acto de rebeldía, era un acto de aquí estoy yo y voy a escribir lo que me dé la gana. Y eso era muy peligroso y a los inquisidores y a otras personas de la iglesia les daba miedo, especialmente a los hombres que querían conservar su poder y que les daba miedo que la mujer empezase a tener ideas y a pensar. Por todo esto, Santa Teresa no fue solo una simple monja, fue mucho más que eso. Fue una gran mujer, fue una gran literata, una gran mística, una gran feminista y adelantada a su época, que defendía los derechos humanos de las mujeres, de las personas más pobres y de aquellas personas incluso que estaban siendo esclavizadas en el Nuevo Mundo en Latinoamérica, y escribía en contra de la esclavitud y se veía envuelta en muchísimos conflictos. Nunca se cayó y nunca tuvo miedo de dar la cara por los demás. Y ahora, como cosa especial que me han traído mis hermanos carmelitas descalzos, le traigo una sorpresa y es básicamente uno de los manuscritos que se conserva de Santa Teresa, de Camino de la Perfección, que ella escribió. De nuevo insistía en esta posición de la mujer, en esta necesidad de que ella fuese más participativa, no solo en la iglesia sino en lo social, y es un escrito que sus censores tacharon. La suerte y también la debilidad de su parte hicieron que ella, que escribía con muy buena tinta, su tinta se conservase, y la de los censores, casualmente, era malísima. Entonces con el tiempo se ha conservado a la perfección lo que Teresa quería escribir, y los tachones de los censores y todo aquello que ellos intentaron arrancar de raíz y todo aquello que ellos quisieron destrozar se ha perdido. Así que lo escuchamos. Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo, las mujeres, antes las favorecisteis, siempre con mucha piedad, y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres, pues estaba vuestra Sacratísima Madre, en cuyos méritos merecemos, y por tener su hábito, lo que desmerecimos por nuestras culpas. No basta, Señor,
que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces para que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo juez, y no como los jueces del mundo, que, como son hijos de Adán, y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí, que algún día ha de haber, Rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, que ya tiene conocida el mundo mi ruindad, y yo holgado que sea pública, sino porque veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres.